Sí. Muy buenas a todos, buenas tardes. Comenzamos en este momento el segundo día de las jornadas del medio ambiente. Las ponencias de hoy tienen en relación que tienen como unión el mundo marino, ¿eh? Tanto las diatomeas como los cetáceos podemos encontrarlos tanto en aguas marinas como en aguas continentales, y digamos que hay una ligazón, ¿no?, entre estas dos ponencias. Sin embargo, los cetáceos son los animales más grandes del planeta. Si alguien me corrige, creo que la ballena azul es la más grande, ¿no? El animal más grande que ha existido nunca, ¿no, José Luis? Yo creo que sí. Eso he leído yo por ahí. Y las diatomeas son unas algas microscópicas, con lo cual de lo más grande pasamos a lo más pequeño. Y bueno, el mundo marino está muy ligado a Ceuta, ya saben ustedes, Ceuta es pequeña y marinera. Bien, no, es importante porque el mundo marino tiene mucho que ver con Ceuta. Aprovecho también para decirles, hablando del mundo marino, que próximamente el IEC está ya en el horno, está en imprenta, va a sacar una publicación muy interesante, que es la guía del consumidor de pescado en Ceuta, que yo creo que tendrá mucha aceptación, ya que viene muy bien ilustrado, con grandes fotografías, y creo que será muy práctica. No me entretengo más, voy a presentar al ponente de hoy, que es Tocayo, Saúl Blanco. Hoy deben jugar a la primitiva, porque un Saúl presentando a otro Saúl se ve muy poco, ¿vale? Saúl Blanco es doctor en biología por la Universidad de León, máster en gestión y auditorías ambientales y especialista universitario en ciencia, tecnología y sociedad. Ha sido investigador, doctor en el Instituto de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Biodiversidad de la Universidad de León. Creo que actualmente dirige, ¿no?, el laboratorio de diatomología. También ha estudiado en la Universidad de Valencia y en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Luxemburgo. Y tiene numerosísimas publicaciones, ha intervenido en proyectos de investigación competitivos y es profesor es docente en la Universidad de León, donde ha dirigido tesis doctorales y numerosos trabajos de investigación. Ha escrito varios libros y comunicaciones sobre taxonomía y ecología de diatomeas. Hay una publicación que yo he visto que me gusta mucho, que es las diatomeas de la cuenca del Duero. Bueno, pues es un trabajo que a mí me gusta mucho personalmente. No quiero hacer spoilers, Saúl, pero las diatomeas, no sé si ustedes saben, son unas algas microscópicas, unicelulares, eucariotas, con una especie de, corrígeme si me equivoco, de caparazón silíceo en un 60%. Ese caparazón silíceo las protege y las hace resistentes, y además creo que sirve para identificarlas, ¿no?, o distinguirlas unas de otras. Estos datos que nos va a presentar hoy Saúl, el trabajo que nos ofrece ha sido becado por el IEC, y el informe o memoria que nos presentó, excelente, ha sido muy bien valorado por el IEC y por nosotros, los que lo hemos leído. Y ya no hago más spoilers, ¿vale? Te dejo hablar tranquilamente. ¿Se oye? Sí. Pues nada. Mejor ahora, sí. Pues en primer lugar, como no podía ser de otra forma, agradecer al Instituto de Estudios CEUTIE su amable invitación para venir aquí a hablarles de este tema, que a mí me parece apasionante, espero que a ustedes también.
Y también agradecer, evidentemente, la financiación de este proyecto científico que ha llevado a nuestro laboratorio a trabajar en esta preciosa ciudad. Vinimos a hacer un muestreo hace un año y medio ya, a finales de 2016, y hemos presentado, como decía Saúl, una memoria que, si Dios mediante, se publicará en breve, con los resultados de este estudio. Yo voy a hablarles, como decía en la presentación, de el mundo de la vida en una gota de agua, de el mundo de las microalgas, en concreto de nuestra especialidad, que son las diatomeas. Las diatomeas son organismos microscópicos, no los podemos ver. Hay algunas excepciones. Algunas diatomeas llegan a tener tamaños de hasta 1 milímetro, 2 milímetros de diámetro máximo, es decir, las podríamos ver, los que tengan buena vista las podrían ver a simple vista, y si no, con una lupa se podría. Estas son las excepciones. Lo normal es que tengan tamaños de 20 micras, 30 micras, para que se den cuenta. Si cortamos un pelo humano en la sección cabrían 10 o 20 diatomeas puestas una detrás de otra, para que se den cuenta del tamaño. Si eso que ven ahí es una pulga, lo que parece que es el ojo de la pulga es una diatomea, para que se den cuenta un poco del rango de tamaños en el que estamos hablando. ¿Esto qué significa? Que necesariamente las tenemos que estudiar con aparatos ópticos adecuados para ello, en nuestro caso microscopios tanto ópticos como electrónicos. Un microscopio óptico de calidad te puede aumentar la imagen no más de 1500 veces, de forma que podemos ver en cada célula de diatomea los caracteres necesarios como para llegar a identificarlas a nivel específico. En muchos casos, sin embargo, hace falta una inversión mucho más costosa. En este caso hablamos de microscopios electrónicos, muchísimo más caros, muchísimo mejores, evidentemente, a la hora de resolver los pequeños detalles que nos llevan a identificar estos organismos microscópicos, y que podemos llegar pues a 50.000, 100.000 aumentos si fuera necesario. Ahí las llamo algas de cristal. El término alga a los biólogos no nos gusta, porque no es un grupo que esté definido desde el punto de vista biológico. Decir alga es referirnos a un grupo de seres vivos que se definen por aquello de lo que carecen. Es como cuando decimos invertebrados no artrópodos, que es un grupo de bichos, para hablar rápido, que se definen por aquello de lo que carecen. No tienen vértebra y no tienen patas, por lo tanto, y eso pues reúne a un grupo pues de 30 o 40 tipos diferentes de animales. Alga es lo mismo, es un grupo de seres vivos que se definen simplemente por el hecho de ser cosas parecidas a plantas, pero que no son plantas porque no tienen tejidos complejos. Y ahí, dentro de algas, incluimos desde organismos microscópicos como las diatomeas hasta las laminarias, los fucus que vemos aquí en la playa de Ceuta, o las praderas de kelp que aparecen, por ejemplo, en América del Sur, con algas que tienen más de 100 metros de fronde de tamaño. Todo eso son algas. Y son de cristal. Como decía Saúl en la presentación, la característica distintiva de este grupo de organismos es que son seres vivos compuestos por una única célula, y además esta célula está envuelta en un caparazón. Los biólogos lo llamamos frústulo. Es un caparazón de cristal, por lo tanto de sílice. No es de cristal, no es cristalino, es sílice amorfa, pero es lo suficientemente transparente como para que podamos ver
a través de su interior. Por lo tanto, vemos simultáneamente el caparazón, que es el cristalito que envuelve a la célula, y el interior de la célula. En una célula de tipo vegetal encontramos los cloroplastos. Son organismos, por lo tanto, que hacen la fotosíntesis. La fotosíntesis, que les recuerdo que es aquella reacción que es la más importante para toda la vida en la Tierra, aquella por la cual los ciertos organismos, los vegetales, en sentido amplio, las plantas, las algas, absorben el CO2 de la atmósfera y emiten a la atmósfera oxígeno, que es el que respiramos. ¿Cuántas especies de diatomeas hay? Pues esa es la pregunta del millón. Nadie lo sabe con certeza. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que son muchísimas. Yo he leído cifras muy dispares. Los más conservadores dicen que hay en torno a 250.000 especies diferentes de diatomeas, pero probablemente si sumamos las especies vivas con las fósiles, lleguemos a más de 1 millón de especies de diatomeas. Esto significa que hay muchísimas más especies de diatomeas que de plantas superiores. Sin embargo, somos muchísimos menos los diatomólogos que los botánicos, por lo tanto, tocamos a más. Con el término muchísimas también me refiero a que, como son organismos microscópicos, en una gotita de agua, si van ustedes ahora a un riachuelo y cogen una gota de agua, ahí donde aparentemente no hay nada, puede que haya centenares o miles de pequeñas células de algas, de microalgas, entre ellas muchas diatomeas. Cuando vamos a un congreso de ficología, que es la ciencia, la parte de la botánica que estudia las algas, normalmente es muy curioso porque inmediatamente formamos como dos grupillos. Parece que estamos enfadados, los que estudiamos las microalgas y las macroalgas, porque son, como decía antes, son organismos que se reúnen en el término genérico alga, pero que realmente no tienen muy poco que ver desde el punto de vista biológico y también ecológico. Tienen comportamientos muy diferentes. Cuando vamos al río y nos metemos, queremos avanzar un poquito por las piedras, la pátina mucosa que nos hace resbalar está compuesta en un 80-90% de algas. Si el color de la pátina que recubre la piedra es marrón verdoso, eso significa que es un material muy rico en este grupo de algas. Y están por todas partes. Son organismos, como todas las algas, predominantemente acuáticos, lo cual no significa que estén confinados a ambientes estrictamente acuáticos, a mares, a océanos, ríos, charcas, embalses, pantanos, marismas, etcétera, sino que en cualquier ambiente en el que haya un poquito de humedad durante una mínima parte del año, ahí va a haber las condiciones adecuadas, por lo menos para que aparezca una comunidad significativa de diatomeas. Nosotros hemos visto diatomeas en el desierto, en el Parque Nacional Kruger, que está entre Sudáfrica y Zimbabue, en la parte sur en el cono sur de África. Es una zona desértica y hay algunos tipos de suelos en los cuales, rascando un poquito, se acumula 1 milímetro, 2 milímetros de precipitación anual, y ahí hay comunidades algales compuestas por diatomeas que tienen especializaciones particulares para poder sobrevivir en este tipo de ambiente tan extremo. Por lo tanto, no son organismos predominantemente acuáticos, pero no limitados ni mucho menos a las masas de agua continentales. Ahí ven una imagen en microscopio electrónico de barrido. Tienen diversos hábitos de vida. Las diatomeas del plancton de los océanos, por ejemplo, viven flotando libremente en las masas de agua de los mares y de los océanos. Pueden controlar su nivel de flotación sintetizando aceites. Cuando quieren flotar, por ejemplo, para huir de los depredadores o acercarse a la zona iluminada por el sol, sintetizan aceites, grasas, y
forman una pequeña burbujita de aceite y con ello flotan. Y cuando les interesa bajar, pues queman ese aceite y descienden en la columna de agua. Estas, por el contrario, viven pegadas a las cosas que hay en el agua, a las piedras, a otras algas, a plantas. La primera diatomea que se describió fue ya a finales del siglo XVIII por un tal Gmelin, un naturalista alemán, y tense en cuenta que, claro, hasta hace relativamente poco solo había dos tipos de organismos en el planeta: las plantas y los animales, la clasificación tradicional de Aristóteles, ¿no? Si se mueve es un animal, si no se mueve es una planta. Y luego aparecieron los hongos, que parece que compartían caracteres de ambos reinos, pero en definitiva eran plantas modificadas, podemos decir, ¿no? Pero claro, con la invención del microscopio a finales del 17, principios del 18, ya las cosas empezaron un poco a alterarse, porque aparecieron plantas diminutas formadas por muy pocas células o por una célula, como las diatomeas, que sin embargo se movían. Tenían caracteres, por lo tanto, de ambos reinos. Son células claramente con cloroplastos, es decir, que hacen la función clorofílica, la función fotosintética, pero sin embargo se desplazan. Este movimiento que ven no es un movimiento del agua que se esté moviendo, no, es que ellas mismas se están desplazando. Las diatomeas son capaces de moverse, muchas especies por lo menos, y o bien huir de condiciones ambientales negativas, o bien perseguir, por ejemplo, se encaminan hacia la luz, que la necesitan para vivir, o hacia fuentes de nutrientes. Y por lo tanto esto era una paradoja, y por eso la llamó a la primera diatomea Baciliaria paradoja, porque no encajaba bien en la clasificación natural de los organismos. Lo de bacilaria viene porque con un microscopio rudimentario él no veía tanta definición como vemos, veía simplemente unos bastoncitos, unos báculos, y por eso lo llamaba bacilaria. ¿Dónde se encuentran las diatomeas? Como decía, prácticamente en todos los ambientes acuáticos y no solo acuáticos. En los ríos, por supuesto, flotando en los mares, en los océanos, adheridas a cualquier tipo de sustrato acuático. Ahora, por ejemplo, está muy de moda estudiar las diatomeas epizoicas, es decir, las que crecen adheridas a peces, a reptiles, por ejemplo, a las tortugas. Se están describiendo un montón de géneros nuevos de diatomeas que crecen exclusivamente pegadas a ballenas, a manatíes, a delfines. Y otro tema que está también muy en boga es el estudio de las diatomeas edáficas de los suelos. En la tierra, si la tierra tiene un poco de humedad, ahí van a aparecer diatomeas, y no aparecen cualquier tipo de diatomea, aparecen diatomeas específicamente adaptadas a este tipo de ambientes, y que además nos dan una señal muy buena de qué tipo de sustrato, de qué tipo de tierra se trata, de qué tipo de suelo se trata. Y investigaciones recientes apuntan a que incluso pueden ser buenas indicadoras, por ejemplo, de la fertilidad de los suelos o del tipo de cultivo idóneo para ese tipo de ambientes. Y por supuesto, los grandes estudios clásicos de diatomea se han hecho en aguas dulces, porque son ambientes relativamente fáciles de estudiar, y no solo en ríos, sino también, por ejemplo, son muy interesantes las diatomeas que aparecen en cascadas, pero no en la cascada propiamente dicha, sino en lo que se llama la zona de spray, o la zona de salpicadura, que es el conjunto de piedras que aparecen pues con musgos, con líquenes en la parte salpicada por la corriente, y que desarrollan comunidades muy particulares, muy específicas, adaptadas a condiciones extremas, porque claro, ahí están, primero, lógicamente, muchas veces están en sombra, cosa que no les gusta a las plantas en general y a las diatomeas en particular, y además sometidas muchas veces a cambios súbitos de la velocidad de corriente. Por lo tanto, son condiciones para que aparezcan un determinado tipo de comunidades muy características. ¿Cómo son las diatomeas?
si cada uno de nosotros en esta sala pensara en una forma geométrica diferente, seguro que yo les podría decir una especie de diatomea que tiene esa forma, cualquiera que fuera. Las hay redondas, esféricas, cuadradas, triangulares, en forma de estrella de 5 puntas, de 6 puntas, de 3 puntas. Son variadísimas. Ahí tienen un pequeño ejemplo de una muestra, digamos, colectiva de diatomeas. Ahí ven todas las formas que tienen. Como decía al principio, son todas ellas, la característica común que cumplen es que tienen caparazones de sílice, de cristal, que es la que envuelve a la célula propiamente dicha. La célula no tiene caracteres diagnósticos, no la utilizamos nosotros. Los que estudiamos las diatomeas nos fijamos sobre todo en el frústulo, que es el caparazón. Yo siempre digo que los diatomólogos no somos diatomólogos, somos frustólogos, porque realmente la diatomea en sí no la hacemos mucho caso. En lo que nos fijamos es en la envuelta de sílice, en el caparazón sílice. Ahí ven unos ejemplos de la extremada diversidad morfológica que tienen estos organismos microscópicos. Todas ellas, sin embargo, tienen la característica de que están formadas por dos unidades. De hecho, la palabra diatomea significa eso. Los que saben un poco de griego, tomos, un tomo de un libro es una unidad de una enciclopedia, ¿no? Pues en este caso las diatomeas están formadas por dos tomos, por eso son diatomeas, ¿vale? Son como si fuera una caja de zapatos, ¿vale? Que tiene dos piezas. Evidentemente la pieza de arriba tiene que ser un poquito más grande para que envuelva siquiera parcialmente la de abajo, ¿no? Y además esto es muy importante porque cuando se van a reproducir, las diatomeas se reproducen sobre todo asexualmente, es decir, por bipartición de la célula original. Cuando se van a reproducir, lo que hace la diatomea es que se separan estas dos unidades, estas dos piezas, y la pieza de arriba, la que es un poquito más grande, genera la pieza de abajo, ¿vale? Y la pieza de abajo hace lo mismo, pero no genera la grande, sino que hace una un poquito más pequeña que ella. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? La línea germinal, digamos, que sale de la célula, de la parte grande, sin problema, porque genera una pequeña, está una grande, pequeña, pero la línea sucesoria, si lo queremos llamar, que sale de la parte pequeña, se va haciendo cada vez más pequeña, porque genera una más pequeña, otra más pequeña, otra más pequeña, y así al cabo de 15, 20 generaciones se crea un individuo, una célula tan sumamente pequeña que si hubiera una generación más, ya el contenido celular, el ADN, etcétera, de la diatomea siguiente ya no cabría literalmente en el caparazón, porque es un caparazón rígido, duro, es de sílice, es de cristal. ¿Qué hace por lo tanto la diatomea? Es en ese momento cuando aparece la reproducción sexual. Toda la célula se convierte en un óvulo, para hablar con sencillez, con un espermatozoide, se produce la fusión, se crea un cigoto y a partir de ese cigoto germina y se vuelve a generar la célula más grande de la serie. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que en una muestra de diatomeas yo puedo tener una misma especie con una serie de tamaños muy diferentes. Por lo tanto, tengo una población de diatomeas que aparentemente me da la sensación de que son muchas cosas diferentes, pero realmente es lo mismo. Son diferentes generaciones de la misma especie. Esto complica mucho la identificación, la taxonomía de este grupo. Yo muchas veces recibo por correo electrónico: oye, Saúl, ¿me identificas esta diatomea? Y me mandan una foto. Y digo, no sé. ¿Por qué? Porque la ley de oro de la diatomología es que no se puede identificar una diatomea a partir de un individuo. Yo tengo que ver una población para darme cuenta de cuál es la variabilidad morfológica de esa especie, porque como tienen este tipo de reproducción tan particular, el tamaño no es un carácter fiable, no es un carácter estable. Yo tengo que ver si el conjunto de caracteres morfológicos se mantiene en toda la población. ¿Por qué son tan importantes? No solo porque de ellas vivimos los diatomólogos, sino porque de ellas vivimos todos. Son parte de los
organismos responsables del mantenimiento de la vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Precisamente por la función fotosintética, la función clorofílica que desempeñan. En contra de la creencia popular, los grandes pulmones de la Tierra, del planeta, no son las masas de bosques tropicales de la Amazonía, no, son las diatomeas. De cada 4 moléculas de oxígeno que estamos respirando en este momento, una la hizo una diatomea, para que se den cuenta de la importancia de las diatomeas del plancton de los océanos, del fitoplancton de los océanos. De hecho, con el cambio global, ayer Alejandro nos hablaba también de cómo está afectando a las poblaciones de aves. El cambio global también está afectando a las poblaciones de microalgas de los océanos, de los grandes océanos de la Tierra, y en concreto también de las diatomeas, desde varios puntos de vista. Por una parte, la temperatura, los cambios en la temperatura no les gusta mucho a las diatomeas, porque están adaptadas a rangos de temperatura muy estrictos. Y por otra parte, los cambios químicos asociados a las variaciones en la temperatura, por ejemplo, en la acidificación, que como saben, el pH del agua también depende en cierta medida de la temperatura, también están provocando cambios poblacionales a escala planetaria que no sabemos muy bien a dónde nos están conduciendo. Además, dense cuenta de que el plancton, el fitoplancton del mar, es la base de la cadena trófica de todo el sistema. Si no hay fitoplancton o este es alterado, no hay zooplancton. Si no hay zooplancton, no hay peces. Si no hay peces, no hay mamíferos marinos, etc. Entonces, de ahí viene la gran importancia que tiene para el seguimiento del cambio global que están experimentando los ecosistemas del planeta. Además, las utilizamos para estudios de calidad ambiental. Son muy buenas indicadoras, bioindicadoras en este caso, de la calidad, en concreto de la calidad química del agua. Las condiciones físicas en un río, si alteramos, por ejemplo, la granulometría del lecho o hacemos una presa, las diatomeas eso les da un poco igual. Pero si cambiamos un poquito la química del agua, por ejemplo, variamos la acidez o hay un vertido de nutrientes o hay un exceso de materia orgánica, las diatomeas se van a dar cuenta enseguida. Y eso permite su uso como indicadores de la calidad del agua en su uso mayoritarios en las cuencas hidrográficas, en las redes de drenaje de las cuencas hidrográficas. De hecho, saben que a nivel europeo existe un marco legislativo llamado la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea del año 2000, que establece que todos los países europeos deben monitorizar la calidad del agua de todos los ríos, no de todos los ríos, realmente de todas las masas de agua del continente de Europa, mediante indicadores biológicos, en concreto macroinvertebrados, los insectos de los ríos, peces, plantas y diatomeas. Todos ellos nos dan una visión global de cuál es el estado ecológico de los ríos de España y de Europa. Y la directiva, por cierto, habla no solo de ríos, sino también de aguas transicionales. Ahí entraríamos nosotros, Ceuta, y de aguas costeras también. Y en el caso concreto de aguas continentales, de aguas dulces, de ríos, pero también de lagos, de pantanos, de embalses, de marismas, de charcas. Todas ellas deben tener un valor, una nota de calidad establecida mediante indicadores, en concreto también mediante diatomeas. Como decíamos, no todas las especies de diatomeas, el millón de especies que hay, viven en todas partes, sino que hay especies adaptadas a determinados tipos de agua. Hay especies que viven solamente en aguas súper prístinas, puras, de alta montaña, por ejemplo. Estas de aquí. Y hay especies que toleran cargas, por ejemplo, de nutrientes. Cuando en un río ha habido un vertido, por ejemplo, industrial de fosfatos, de nitratos, pues evidentemente la comunidad algal, en concreto de diatomeas, cambia enormemente y nosotros,
cogiendo un poquito una muestra, por ejemplo, cogemos una piedra del río, raspamos un poquito de la superficie para coger las diatomeas con un cepillito de dientes. Esa muestra la analizamos al microscopio y nos damos cuenta enseguida de qué es lo que ha pasado en ese río recientemente. Y me podrían decir, hombre, ¿no sería mucho más sencillo medir aquel parámetro que estamos intentando controlar? Si queremos ver si hay un vertido de fosfatos, pues medimos los fosfatos. ¿No sería más sencillo? O si hay un cambio drástico del pH del agua, pues metemos un pHímetro y medimos lo que ha pasado. ¿Por qué se hace de esta forma tan indirecta y tan rara, observando la comunidad de diatomeas, y no se hace de forma directa? Imagínense ustedes que hay un vertido esta tarde en el río Tajo, ¿vale? A la altura de Toledo hay un vertido ahí de una industria. ¿Qué pasa? Que a la media hora, evidentemente, el agua se lo ha llevado todo, y si yo voy al cabo de 40 minutos y meto ahí los aparatos, me da que el agua está bien. ¿Qué pasa? El agua no se ha enterado, pero las diatomeas sí se han enterado. ¿Por qué? Porque han incorporado en su metabolismo, en su fisiología, aquella alteración tan brutal que ha supuesto la incorporación en el agua de una serie de elementos totalmente ajenos a la comunidad natural, y la estructura de la comunidad ha cambiado totalmente, y además ese cambio se mantiene en el tiempo durante por lo menos fácilmente un mes. De forma que si yo voy a recoger las diatomeas a la semana siguiente o a las 2 semanas, me están dando una fotografía de lo que ha pasado en unos pocos minutos hace 15-20 días. De ahí la gran importancia de usar bioindicadores y no simplemente medidas químicas para controlar el estado de calidad ecológica de los ríos. ¿Para qué sirven además? Bueno, tiene un montón de aplicaciones técnicas e industriales. Las diatomeas decíamos que son de sílice, por lo tanto fosilizan muy bien. Yo, de hecho, si miro una diatomea del microscopio, no sé si es una diatomea fósil o es una diatomea actual. ¿Por qué? Porque como solo veo el caparazón, un caparazón aparentemente no se rompen, no se alteran, por lo tanto puede ser una diatomea de hace 1500 años y yo no me voy a dar cuenta. Hay estudios científicos que realizan los paleoecólogos, los ecólogos que se dedican a estudiar cómo eran las condiciones ambientales hace miles o millones de años, que consisten en coger cilindros de sedimento, van a un pantano, por ejemplo, o a un lago, y extraen con máquinas un cilindro de sedimento, es decir, lo que llamamos un core, un núcleo de sedimento de 1 metro, 2 metros. ¿Qué contiene este sedimento del río, del lago? Pues todas las diatomeas que han vivido en ese ambiente durante miles o millones de años y que al morir se han ido depositando y han ido fosilizando en el fondo del río, del lago en este caso. Por lo tanto, al recuperar ese cilindro de sedimento, lo hacen rodajas como si fuera un chorizo, y cada una de esas láminas la datan, por ejemplo, con carbono 14. Entonces yo puedo saber, analizando las diatomeas de ese tramo en concreto del cilindro, cuáles eran las condiciones ambientales de ese lago hace 1000 años o hace 10.000 años, y analizando en conjunto toda la evolución de las condiciones ambientales en ese sistema, pues me puedo dar cuenta, por ejemplo, de cuando aparecieron en ese ambiente las primeras perturbaciones antrópicas, cuando entraron, por ejemplo, los romanos, cuando apareció la revolución industrial, incluso desde cuando tenemos armas nucleares en la Tierra, porque la señal isotópica también se mantiene a nivel de los sedimentos, y es una herramienta muy útil pues para reconstruir cuál ha sido la historia evolutiva de la calidad ecológica de los ambientes acuáticos en la Tierra. Una de las aplicaciones más prácticas también es el uso de la llamada tierra de diatomeas, que les sonará a muchos de ustedes. Las diatomeas de los mares, al morir, fosilizan, sedimentan y crean capas de sustratos que, al apelmazarse y apelotonarse unas contra otras, llegan a formar rocas. Esta roca se llama la diatomita, que es una roca
de color blanco. Hay muchos, precisamente aquí en la zona del Estrecho, hay muchos yacimientos de diatomita. En España las llamamos moronitas, por Morón de la Frontera, en Sevilla, que es uno de los principales yacimientos. Pero ya os digo que por toda la zona del Mediterráneo, sobre todo en la costa, hay muchos yacimientos de esta roca. Al pulverizar esta roca, creamos un polvillo blanco, parece talco o harina, que se llama diatomita, tierra de diatomeas, que tiene un montón de aplicaciones. Por ejemplo, antiguamente se usaba como abrasivo, se echaba un poquito de tierra de diatomeas en los dentífricos, en la pasta de dientes, porque parece ser que era un buen abrasivo. Su uso principal, por ejemplo, es para la creación de la elaboración industrial de dinamita. Los cartuchos de dinamita, lo que hizo Nobel, el que inventó Nobel no inventó la dinamita, simplemente lo que hizo es darse cuenta de que lo que necesitaba antiguamente, lo que se utilizaba como explosivo era la nitroglicerina, que es un líquido, que es muy inestable. A Alfred Nobel lo que se le ocurrió es intentar estabilizar este compuesto tan peligroso empapando o embebiendo cilindros de tierra de diatomeas apelmazada en este líquido y creando los primeros cartuchos de dinamita. Ese es su principal uso industrial. También estamos empezando a explorar la capacidad que tienen las diatomeas para producir biodiesel o bioalcohol. Hay algunas especies de diatomeas que están especialmente adaptadas a acumular en su organismo lípidos que con transformaciones industriales se pueden convertir, por ejemplo, en bioalcohol o biodiesel. Una aplicación muy curiosa que a mí me parece especialmente bonita es la creación de micro obras de arte que solo se pueden ver con el microscopio. Esto sobre todo lo hacían los naturalistas aficionados del siglo XIX, que tenían más paciencia y más tiempo que nosotros. No me pregunten cómo lo hacen, porque yo todavía no lo he descubierto. Conseguían coger individualmente caparazones de diatomeas. Ahí ven, cada una de estas piezas no se ve muy bien, cada una de estas piezas es una diatomea. Las cogían, no sé cómo, con pelitos o con micromanipuladores, algo así, y las conseguían colocar en forma de rosetones o de jarrones y las hacían una foto. Evidentemente, ¿qué tamaño puede tener esto? Pues esto puede tener pues la 10ª parte de 1 milímetro. O sea que imagínense la paciencia que hay que tener para colocar pieza a pieza ese rosetón de diatomeas. Y luego otra aplicación muy curiosa es la llamada diatomología forense. Hay una aplicación de las diatomeas que es en medicina legal. Los que siguen la serie esta de CSI habrán visto alguna vez que se menciona la palabra: voy a hacer el test de diatomeas a este cadáver. ¿Por qué? Se ha visto que es un test muy fiable, el diagnóstico de muertes por ahogamiento, y no por el hecho de que el presunto cadáver tenga diatomeas en los pulmones, porque diatomeas en los pulmones tenemos todos, porque como están en todos los sitios y no se pudren porque son de cristal, al respirar cerca de un ambiente acuático del mar, por ejemplo, seguro que todos los ceutíes tenéis diatomeas en los pulmones. No es por lo tanto la prueba diagnóstica, sino la presencia de diatomeas en hueso, en el tejido óseo y en la sangre. Nos pueden indicar que la presunta víctima ha muerto en un determinado ambiente acuático. Si aparece un cadáver en la bañera, presuntamente que ha sido asesinado con agua del grifo, pero tiene diatomeas en los huesos y en la sangre, eso nos indica que hay gato encerrado. ¿Por qué? Porque es imposible que el agua corriente tiene, por supuesto, pero tiene poquísimas diatomeas. ¿Por qué? Porque las cañerías evidentemente están en oscuridad, ahí no crecen algas, y además son aguas evidentemente tratadas, desinfectadas, cloradas, y por lo tanto es una prueba diagnóstica muy fiable para darse cuenta de este tipo de procesos. No todas las diatomeas son buenas. Hay unas poquitas especies que son tóxicas, marinas,
Y, sin embargo, de la que más se está oyendo hablar últimamente es de esta, que no es tóxica, en principio, pero que es una especie exótica invasora muy agresiva la llaman el moco de roca o el alga chapapote, ¿vale? ¿Por qué? Porque crea crecimientos masivos. Esta la tenemos en España. Llegó a los Pirineos como en el 2003, después se ha ido expandiendo, la tenemos nosotros en la cuenca del Duero. Yo no la he visto más al sur yo vi una célula de Didymosphenia geminata en las lagunas de Ruidera. Parece que es el punto más al sur en la que se ha visto. Es una especie, como digo, muy agresiva, porque al contrario que otras especies de diatomeas que crecen en los ríos, esto lo hace de forma super bestial, masiva. Río donde crece Didymosphenia geminata, río que muere. No porque sea tóxica, como decía antes, sino porque lo que hace es desplazar ecológicamente al resto no solo de las diatomeas, sino también de todos los organismos acuáticos que crecen en este tipo de ambientes. Crece muy rápido y en pocas semanas puede desarrollar una alfombra que cubre todo el lecho del río de 2-3 centímetros de espesor, y evidentemente ahí ya no vuelve a crecer nada, no crecen los insectos, por lo tanto ya no hay peces, ya no se desarrollan las plantas, y además es muy curioso porque crece casi exclusivamente en ríos súper limpios. No es como el resto de algas que suelen aparecer en aguas más degradadas. Esta es típica de ríos de alta montaña, y parece ser que el principal vector de dispersión de este organismo tan nocivo es, como no, el hombre. En este caso sí que es involuntario. Seguramente la están propagando sin querer los pescadores. Al moverse de un río a otro la llevan en los fieltros de las botas y de los vadeadores. Y en otros países, por ejemplo en Chile, también tienen muchos problemas con esto. Están desarrollando campañas de sensibilización para evitar la propagación de esta diatomea invasora entre cauces alterados. ¿Quién descubre diatomeas nuevas? Pues en principio cualquiera. Hay programas de ciencia ciudadana que consisten, evidentemente, para estudiar a fondo las diatomeas hace falta, como decía al principio, equipos potentes, pero en otros países, en España no, pero en otros países sí que hay muchos naturalistas. En Reino Unido, por ejemplo, es una tradición de microscopistas aficionados. Hay mucha gente que tiene en su casa un pequeño microscopio suficiente como para ver diatomeas, y en ese sentido, por ejemplo, hay campañas de ciencia ciudadana. El año pasado, hace 2 años, hubo un proyecto a nivel de Estados Unidos que consistía en la gente aficionada pues a moverse por la naturaleza, y les daban un botecito y les pedían que cogieran una muestra de agua o de raspado de piedras en diferentes ambientes, un poco de agua de musgos o que rasparan pues de estas paredes húmedas que aparecen a veces en las montañas, y estos botecitos se los mandaban a un laboratorio en Estados Unidos, y a raíz de ese proyecto, que parece una tontería, pues aparecieron 16 especies nuevas de diatomeas para la ciencia a nivel mundial. Sin ir más lejos, una colega mía hace unos meses estaba de visita turística en una famosa cueva que hay en León, la cueva de Valporquero, y se dio cuenta que en la iluminación artificial que tienen este tipo de cuevas, son como focos verticales. Aparecía en la pared iluminada, una pátina verdosa, y cogió, así por hacer la gracia, raspó un poquito de ese material. Lo analizamos en nuestro laboratorio y ahí apareció una nueva especie que le hemos llamado, esto es exclusiva mundial, no se lo he revelado todavía a nadie, una especie nueva. Esta es súper diminuta, tiene tamaño, no llega a 10 micras, 1 milímetro son 1000 micras, que le hemos llamado Germainiella legionensis, porque aparece en León. Para que se den cuenta de que en diatomeas está casi todo por hacer. Solo estamos viendo pues la punta del iceberg de lo que constituye este grupo tan enormemente diversificado. Bueno, vamos a hablar ya
específicamente de este proyecto científico que hemos desarrollado en Ceuta. Estamos en la península ceutí, que está en la parte sur del estrecho de Gibraltar. Allí ya lo decía el profesor Onrubia, con el ejemplo de los pájaros, de las aves, la excepcional posición privilegiada que tiene este punto desde el punto de vista biogeográfico a escala global. Dense cuenta que estamos entre dos masas continentales, las principales del mundo, que es el gran reino paleártico de Europa, Asia, y la zona mediterránea y después la tropical, y además estamos entre dos grandes masas marinas, el océano Atlántico, excuso decir, y uno de los grandes puntos calientes de biodiversidad del planeta, que es el Mediterráneo. Por lo tanto, si se dan cuenta, si miran un mapa mundi, Ceuta está en el centro del mundo, se podría decir, por lo menos desde el punto de vista biogeográfico. Por lo tanto, esperamos encontrar una gran diversidad, porque ahí se cruzan multitud de rutas. Ayer lo veíamos con los pájaros, migratorias, pero no solo de aves, sino también de otros muchos tipos de organismos, y influencia, por lo tanto, de grandes corrientes biogeográficas. Además, aquí, en concreto, en el estrecho de Gibraltar, también tenemos influencia del mundo macaronésico, de la zona de Canarias, Cabo Verde, ese tipo de islas, Madeira, Azores, que están todas ellas aportando inóculos, propágulos de diferentes cosas, de diferentes especies que eventualmente pueden crecer en los ambientes que hemos mostrado en Ceuta. Bueno, no les voy a explicar Ceuta, más bien me lo tienen que explicar ustedes a mí, pero bueno. La península tiene una zona urbanizada aquí en el centro y dos zonas más naturalizadas, aquí en el Monte Hacho y la zona occidental, que es donde están hay dos embalses de agua dulce. Y nosotros hicimos un muestreo intentando cubrir todo el aspecto de ambientes acuáticos de la península. Cogimos un total de, creo que fueron 35 muestras. Nosotros inicialmente queríamos enfocarlo sobre todo en aguas dulces, que es nuestra especialidad, más que por egoísmo, porque son más fáciles las diatomeas de agua dulce que las marinas. Lo que pasa es que en el momento de muestreo estuvimos retrasando en la medida posible la fecha de muestreo para intentar encontrar agua dulce accesible, pero precisamente cuando lo hicimos, que fue en 2016, fue uno de los años más secos para toda la región. Nosotros queríamos aprovechar para mostrar esos pequeños riachuelos que nacen de esta zona boscosa y que van sobre todo a la costa norte. Lo que pasa es que los encontramos totalmente secos. Por lo tanto, cogimos, por lo tanto, sobre todo muestras en la costa, raspando las rocas de las playas y de los litorales, de los espigones de las playas, de la costa, y en agua dulce nos centramos sobre todo en los dos embalses, en el embalse del Renegado y del Infierno, y en fuentes de agua ornamentales que vimos en la ciudad, porque, como les decía, las diatomeas crecen en todos los sitios donde haya agua. El muestreo, como ven, es muy sencillo, simplemente consiste en coger un poquito de raspado con un cepillo de dientes en un bote en el que previamente hemos echado un poquito de alcohol o de formol para para detener la actividad biológica en ese punto y que la comunidad de diatomeas no se altere hasta que se analice en el laboratorio. Y el análisis, el tratamiento es muy sencillo, simplemente consiste en digerir con un oxidante fuerte, tipo agua oxigenada, toda la materia orgánica de la muestra, de forma que los caparazones de las diatomeas que hay ahí queden totalmente limpios y se pueden observar con el microscopio. También analizamos la química del agua. Llevamos pequeños medidores electrónicos para medir las variables principales: pH, conductividad, temperatura, sólidos disueltos, y también un pequeño kit de campo para analizar la concentración de diferentes sustancias.
para poder evaluar cómo la relación entre la química del agua y la composición de la comunidad de diatomeas. Y pues medimos, por ejemplo, concentración de fosfatos, de nitratos, de sulfatos, etc. Bueno, aquí tienen una selección de ambientes que estudiamos. Les sonarán a muchos de ustedes. Son diferentes ambientes costeros, playas. También, como ven, fuentes urbanas, aunque son aguas cloradas. Para nuestra sorpresa sí que tenían diatomeas, y bastantes, y muy curiosas. Esto es la muestra que cogimos en el espigón del puerto. Bueno, en los embalses, en un riachuelo que va al embalse del Renegado. Bueno, en cuanto a la química del agua, nada destacable, simplemente, evidentemente, la conductividad, que es la concentración de sal disuelta en el agua, es mucho más alta en las aguas costeras que en las aguas dulces, evidentemente, y nos dimos cuenta de que la concentración de nutrientes, el estado del agua era un poquito peor en la costa norte que en la sur, y es bastante sorprendente porque los datos que existían hasta ahora indicaban justo lo contrario. Hubo un estudio hecho con algas, con macroalgas marinas, que indicaba que la que estaba en la costa, relativamente la que estaba en peor estado ecológico era la costa sur. ¿Cuántas diatomeas encontramos en las muestras? Más de 300 especies, pero ni mucho menos es un catálogo exhaustivo. Si nosotros hacemos lo que llamamos una curva de acumulación de especies, nos damos cuenta, esto es, ¿cuántas especies tengo en 5 muestras? Pues tengo 50. En las 10 primeras muestras sumo ya 100. En las 20 siguientes, 150. En las 35 sumamos, pues eso, cerca de 300 especies, pero dense cuenta de que esta curva está muy lejos de estabilizarse. ¿Cuántas diatomeas tendría yo si muestrara todos los ambientes acuáticos de Ceuta? Es decir, cuando tuviera infinitas muestras, pues probablemente llegaría a las 1000 especies de diatomeas. Por lo tanto, este estudio es simplemente una caracterización preliminar de la enorme diversidad de diatomeas que hay en las aguas ceutíes. Bueno, evidentemente esto era esperable. Las especies que están en más sitios diferentes son también las especies más abundantes y viceversa. Eso es un patrón que se ve en otras muchas comunidades de diatomeas. Y también esto era esperable, que la riqueza, el número de especies en el interior, en el agua dulce, en las aguas continentales, es significativamente menor que en las playas, en las costas. Esto es un patrón que también se ha visto en muchos otros estudios. Las diatomeas marinas son muchísimo más diversificadas por lo menos a nivel genérico, que las diatomeas de agua dulce. Y una cosa muy curiosa, que es uno de los principales resultados del trabajo, es que esto es un diagrama de isolíneas que representa los puntos de mayor diversidad de diatomeas de la península. En rojo se apuntan los puntos calientes de biodiversidad de diatomeas, y aparece sobre todo un gran punto rojo en la zona del puerto. Una hipótesis plausible para explicar este resultado es que en el puerto llega evidentemente mucho tráfico marítimo y están aportando muchos inóculos, muchos propágulos procedentes de diferentes regiones del globo. El puerto de Ceuta, como ustedes saben, es uno de los puertos con más tráfico del mundo, y llegan a este lugar barcos de Argentina, de Canadá, de Australia, de África. Entonces, muchos barcos, como saben, para regular su nivel, cogen agua, por ejemplo, del mar Antártico y la sueltan en Ceuta, o la cogen del Mediterráneo y la sueltan en Groenlandia, ¿vale? Entonces, aunque sea involuntariamente, están trasladando diatomeas entre diferentes partes del globo. El resultado de esto es que tiene dos. Primero, que la flora global de diatomeas a escala planetaria se está homogeneizando, precisamente por este traslado
artificial de poblaciones algales, y como segunda consecuencia tenemos en que los puertos, en concreto el puerto de Ceuta, son puntos calientes de diversidad, pero es una diversidad, digamos, artificial, porque no son diatomeas naturales autóctonas, sino que son, digamos, especies importadas, en cierto sentido. Bueno, nada, simplemente intentando relacionar la química del agua, no se ven, ¿no? Las variables medidas con la riqueza, nos damos cuenta de que el pico de riqueza y de diversidad se produce justo en el punto medio de cada intervalo, de cada gradiente. Es decir, que las diatomeas, ¿no? Esto nos pasa también a nosotros. No nos gusta, por eso nos gusta la temperatura de Ceuta, que estamos a 20 grados, ni 40. Por lo tanto, es justo en el medio lo que se llama, lo que los ecólogos llaman el óptimo mesotrófico, ¿no? Es que las diatomeas y el resto de los organismos de la Tierra suelen abundar en las condiciones, digamos, de cada gradiente ambiental. Uno de los objetivos del trabajo era evaluar cuál de las muchas métricas, de los muchos índices de calidad del agua basados en diatomeas era el mejor adaptado para las aguas ceutíes. Y hay muchísimos métodos diferentes, hay como 18 o 20 diferentes formas de evaluar la calidad del agua con diatomeas, y nosotros, para detectar cuál era el mejor, lo que hicimos fue correlacionar la química del agua, es decir, el pH, la temperatura, la conductividad, etcétera, con las diferentes métricas que existen, todas ellas basadas en diatomeas, y el que nos daba un mejor resultado era el índice italiano EPI-D, que es un índice desarrollado hace 30 años en Italia. ¿Qué problema tiene? Es que es un índice que está considerando especies de agua dulce, por lo tanto, los resultados que veremos ahora concernientes a las aguas costeras hay que tomarlos con muchas reservas, porque no son del todo fiables. Y eso es un problema que tenemos siempre que intentamos medir la calidad del agua en las costas, que no tenemos métricas fiables, porque las diatomeas del mar, como les decía antes, son mucho más complicadas de analizar, mucho más diversas, hay muy pocos especialistas en el mundo, y si no tenemos una base de datos taxonómica buena, pues no podemos saber nada de la ecología de esas especies y no podemos utilizarlas todavía para diagnosticar la calidad del agua costera. Bueno, la directiva marco nos indica que tenemos que clasificar las masas de agua en 5 categorías con esos colores. Aguas malas, la nota no va de 0 a 10, sino va de 1 a 20. Bueno, es una escala especial. Aguas malas, aguas pobres, aguas de calidad moderada, buenas y muy buenas. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Entonces, trasladando ese mapa de calidad a Ceuta, vemos que en principio no hay puntos rojos, lo cual es buena señal. Pero, sin embargo, vemos que toda la costa norte, como decía, para nuestra sorpresa, porque esperábamos justo lo contrario, tiene una calidad mejorable, vamos a ver. Son puntos, todos ellos naranja, hay un verde por ahí, pero es una calidad mediocre. Pero ya decíamos al principio, hace un poco, que estos resultados hay que tomarlos con toda la reserva, porque las diatomeas en costa no son tan buenos indicadores como lo son en agua dulce, ¿vale? En las aguas interiores, pues la calidad es bastante mejor, muchos puntos azules, sobre todo en los pantanos, que tienen una excelente calidad del agua. Y bueno, esto es simplemente para indicar cuál es el principal factor ambiental que nos está marcando la configuración de las comunidades de diatomeas. Y evidentemente, en un estudio que combina tanto aguas dulces como aguas marinas, tiene que ser la salinidad a la fuerza, es la conductividad. Es la concentración de sales medida como conductividad o como concentración de sólidos disueltos la que nos está indicando, la que nos está compartimentando, digamos, el reparto de las diferentes poblaciones en las comunidades de diatomeas analizadas. Y para acabar, les comento una serie de novedades florísticas. Quiero decir con esto especies que son nuevas para la flora, por ejemplo, de África, que no se habían registrado hasta ahora. Nosotros somos los primeros que las hemos visto, o bien para la flora africana o bien para la flora española.
comparte ambas características. Hemos visto unas poquitas células de esta especie de la que no se sabe mucho, que es Gomphonemopsis oscura. Aquí ven una foto de microscopio electrónico de barrido. Y había algunas poblaciones pues ahí en la costa norte, en el puerto había algunas, y es la primera vez que se ve esta especie en la historia en el continente africano. Y a la Osira parietina más todavía, porque no es solo una especie nueva para África, sino que también es la tercera vez en el mundo que se ve esta especie. Solo hay un registro, creo que es en Bahamas, otro no me acuerdo, en Mallorca, en Baleares, y el tercero mundial es este. Especie de la que no se sabe nada prácticamente, porque está muy poco estudiada. Esta Navícula dumontiae es también especie nueva para África. Esta es muy curioso porque solo se conocía sobre todo de muestras fósiles del Báltico. O sea que imagínase lo que ha viajado esta pobre diatomea para aparecer en Ceuta, y además en muestras vivas, en muestras de fitobentos actual. Y también especies nuevas para África, pues tenemos esta tan bonita que tiene forma de 8, que es Anaphora colbei, Terancola inane, también bastante rara. Son, bueno, pues un grupo de rarezas florísticas que nos están indicando lo que hemos venido insistiendo durante toda la charla, la extremada biodiversidad que aparece en todos los grupos de organismos, que se confirma también para las diatomeas en Ceuta, y segundo, que no sabemos todavía absolutamente nada de este grupo tan importante a escala global. Y bueno, pues este es mi colega con el que hicimos este estudio, y nada, si quieren enviarnos una muestrita de agua por correo, nosotros amablemente se la analizaremos a ver si aparece alguna rareza por ahí. Muchas gracias. Sí. Agradecer al doctor Blanco su presencia aquí, ya que somos conscientes de que es una época mala para docentes y estudiantes y hay mucho trabajo. Así que muchas gracias, Saúl. Si hay alguna preguntita, es el momento de hacérsela al doctor. Hola, buenas tardes. Primero agradecer su ponencia. Me parece súper interesante el tema de las diatomeas y tenía varias preguntas. Una, por ejemplo, ha comentado que a pesar de que las fuentes urbanas estén tratadas o cloradas, han visto que hay bastantes diatomeas en las fuentes urbanas de Ceuta. Quería preguntarle si es quizá por el aire marino, por la cercanía al mar, vamos. Es probable, porque cuando estudiamos una zona geográficamente muy restringida, como es una península que tiene pocos kilómetros de extensión, y concentramos muchos puntos muestrales en el mismo sitio, es muy probable que haya lo que llamamos contaminación cruzada, que las especies típicas de una zona de aguas marinas aparezcan en aguas dulces y viceversa. También es posible que sea debido a que la muestra que hemos cogido en este tipo de ambientes no sea propia de estos sistemas, sino que sea algún tipo de lo que llamamos los climatólogos llaman deposición seca. Las diatomeas, los frústulos, cuando una vez que mueren, aparecen pues en los estratos sedimentarios, y si hay una tormenta, por ejemplo, pasan a la atmósfera. Cuando llueve se pueden posicionar en otro sitio. Sí, y probablemente, sobre todo atendiendo al tipo de composición que tienen estas comunidades que aparecen en las fuentes urbanas, en las fuentes ornamentales, es muy probable que no sean diatomeas que hayan crecido en ese ambiente específico, sino que sean resultado de deposición por precipitación atmosférica. ¿Pero propiciaría el hecho de que Ceuta está casi entera rodeada por mar? Sí, por supuesto. De hecho,
en casi todas las muestras que teóricamente deberían ser de agua dulce hay especies marinas. ¿Por qué? Porque, por lo que usted ha dicho, las diatomeas que crecen en las rocas marinas no permanecen ahí, sino que por tormentas, por vientos fuertes, acaban apareciendo en las masas de aire que después por precipitación caen. Sí, o como comentaba usted, las cascadas, ¿no? Claro, sí. De hecho, curiosamente ahora en un proyecto que estamos haciendo en Sudamérica, en Perú, estamos evaluando la función que desempeñan en el transporte de diatomeas los volcanes. Se han visto diatomeas incluso a 70 kilómetros de altura, 70.000 metros de altura, y la única forma que tiene una diatomea de llegar a esas alturas es por una erupción volcánica. Entonces, hay muchos mecanismos dispersivos, los pájaros las pueden llevar. Ayer veríamos en la charla de Alejandro las rutas migratorias de los pájaros. Un pájaro que se posa en Doñana lleva en las patitas diatomeas que mañana pueden aparecer aquí. Entonces, no hay barreras biogeográficas para las diatomeas, aparecen en todos los sitios y las floras están muy mezcladas entre ellas, y eso nos permite decir que prácticamente todas las diatomeas están en todas partes. Es el ambiente después el que selecciona qué comunidades aparecen en cada sitio. Otra pregunta que le quería decir es ¿de dónde proviene la diatomea invasora? La pregunta del millón. Nadie lo sabe. Hay dos hipótesis que se barajan. A ver, esta especie no es una especie nueva. Lo que pasa es que hasta el siglo pasado, para entendernos, era una especie de rareza florística que aparecía sobre todo en los lagos alpinos de alta montaña, pero te encontrabas una célula de vez en cuando. Ahora mismo está probablemente en todos los ríos de Europa y en algunos puntos creando infestaciones masivas. Algunos piensan que precisamente por el hecho de que aparecía sobre todo en ríos de alta montaña antiguamente, como consecuencia de la disminución del espesor de la capa de ozono, ha habido una mayor radiación ultravioleta que ha llegado a estos ambientes alpinos de alta montaña y ha creado una mutación genética que ha podido alterar el comportamiento ecológico de esta especie, de forma que ha pasado de ser una especie inocua, inofensiva, a ser un mutante ecológicamente muy agresivo. La morfología de estas mismas especies hace 100 años y hace ahora no ha cambiado nada, pero probablemente su genotipo, su ADN se ha cambiado, y eso es una hipótesis que explicaría por qué ha cambiado también su comportamiento ecológico. Y por último, la otra pregunta que quería hacerle, cuando ha estado hablando sobre el tema de las formas o el patrón que sigue la diatomea, como formaba una parte como una caja, sí. Si todas tienen en común la simetría. No, hay especies, ojalá, sería mucho más sencillo para nosotros para poder clasificarlas. Hay especies simétricas, hay especies que tienen simetría bilateral, como lo tenemos los humanos. Hay especies que tienen simetría radial, como una botella, que tiene miles de planos de simetría. Y hay muchas especies que no tienen ningún tipo de simetría en absoluto, que son totalmente heteropolares, asimétricas. Todas las formas que puedan imaginar. Seguro que hay por lo menos una especie que la tiene. Y ya la última, que si no dejo hablar a nadie. Cuando ha hablado sobre el tema de la ciencia ciudadana en Estados Unidos, quería saber si hay algún tipo de link o web aquí en España que haga lo mismo. Gracias. Pues nosotros precisamente queríamos haber imitado este proyecto en España. Presentamos a la Fundación Española de Ciencia y Tecnología un proyecto muy similar el año pasado, pero no les pareció interesante. Ahora, bueno, ya saben que esto va por modas. La financiación de este tipo de proyectos ahora mismo se está dando mucho dinero para proyectos de ciencia ciudadana, pero prácticamente todo lo que se está financiando ahora mismo son para el diseño y la aplicación de apps, de aplicaciones de móvil. Y evidentemente para las diatomeas esto no sirve, porque la analítica final sí que la tenemos que hacer en laboratorio, porque sí, para plantas y para aves está muy bien, pero en ese tipo de aplicaciones no podemos entrar nosotros, porque sí que sería muy útil. Por ejemplo, nosotros habíamos pensado hacer un proyecto de ciencia ciudadana sobre todo implicando a colegios, y colegios de zonas rurales, que son los que más nos interesan a nosotros, y que son precisamente el tipo de colegios que suelen estar excluidos sistemáticamente de este tipo de estudios por razones
evidentes. Lo que pasa es que bueno, habrá que esperar a tiempos mejores para la financiación de este tipo de trabajos. Sí, Saúl, pues nada, felicitarte doblemente, tanto por la charla, que me ha parecido excelente. Yo creo que hemos aprendido muchísimo sobre estos microorganismos, y por la investigación que habéis desarrollado en Ceuta, que también entiendo que es de altísima calidad, ¿no? Y así se ha valorado desde el Instituto de Estudios Ceutíes. Yo te quería hacer una pregunta en relación a la taxonomía de este grupo, ¿no? De las diatomeas. Comentabas que prácticamente los caracteres taxonómicos que se usan prácticamente son exclusivos los relativos a la frústula, ¿no? Al caparazón. Entonces, te planteo mi pregunta sin tener ni idea de taxonomía ni de identificación de diatomeas. ¿Es posible que esto pueda llevar a infravalorar la diversidad del grupo, pues al no detectar determinadas criptoespecies en base exclusivamente al caparazón? Sí, sí. Y por otro lado, ¿no se estudian orgánulos interiores de la célula viva, como puedan ser cloroplastos, otro tipo de orgánulos? O si se está trabajando también, en este caso, con ADN, que ahora está muy en boga en filogenia y en sistemática. Sí, desde luego. Es un vicio que tenemos, es una costumbre. ¿Por qué solo analizamos el caparazón? Porque somos muy cómodos, es lo más sencillo. Es lo primero que vemos al microscopio, pero realmente si atendiéramos esos caracteres que dice el compañero, por ejemplo, a la disposición de los cloroplastos en la célula o a la distribución de los diferentes orgánulos dentro del protoplasto de la célula, nos daríamos cuenta de que probablemente la diversidad de diatomeas, si ya de por sí es de suyo altísima, sería todavía más, porque hay, como decía, muchas criptoespecies, especies que aparentemente tienen la misma morfología, pero que desde el punto de vista de la estructura fina de la célula propiamente dicha, nos está indicando que hay posiblemente 15-20 especies que estamos equivocando constantemente. Y una de las aportaciones que se está imponiendo actualmente es el uso de marcadores moleculares. En ese sentido, se está empezando en diatomeas, estamos en pañales todavía, en la taxonomía molecular, pero los pocos estudios que hay en este sentido no concuerdan exactamente con la clasificación tradicional morfológica que estamos haciendo los diatomólogos. Hay especies poblaciones de lo que nosotros pensábamos que era lo mismo en diferentes países de la Tierra, que a nosotros visualmente nos parece que es lo mismo. Sin embargo, analizando el ADN, son especies totalmente diferentes y viceversa. Cosas que nosotros clasificamos como especies independientes, resulta que son estadios biológicos de la misma entidad. ¿Me explico? Entonces, si de por sí la clasificación, la taxonomía de las diatomeas era complicada, la aplicación de métodos moleculares, que se impondrá sí o sí en las próximas décadas, va a complicar todavía más el asunto, pero sin embargo puede tener la ventaja de que puede simplificar mucho la clasificación taxonómica, porque hasta ahora lo hacíamos de visu con el microscopio, pero sin embargo, si algún científico consigue secuenciar un número razonable de especies en una escala temporal breve, pues posiblemente nos desplacen ecológicamente a nosotros, los diatomólogos clásicos, y a partir de ese momento toda la identificación y clasificación se haga con maquinitas de PCR, de secuenciación de genoma, lo cual significaría que obtendríamos resultados mucho más objetivos desde ese punto de vista. De todas maneras, esto que comenta, siempre la taxonomía clásica, por llamarla de alguna forma, va a seguir ahí, y además va a tener una importancia clave a la hora de estudiar comunidades, porque lógicamente no puedes secuenciarlo todo, ni puedes estar viendo, o sea, Claro, ahí sí. rompe una lanza a favor de esta no. taxonomía. Por la cuenta que nos trae, claro. Sí, sí.
enhorabuena, Saúl, por la charla y por vuestro trabajo. Me ha llamado la atención varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es las diatomeas del Sáhara, o del desierto de Sudáfrica. Sí. ¿Y eso estaba en una forma de resistencia esperando un periodo de lluvia o digamos, tan activa aprovechando la humedad Sí. del rocío? Muchas este tipo de diatomeas aerófilas que crecen no en agua, sino por ejemplo en cortezas de árboles o sobre líquenes o sobre musgos, suelen aparecer la mayor parte del año en forma de esporas. Lo que pasa es que nosotros habíamos hecho un estudio durante todo el año y la conseguimos pillar justo en el momento en que se estaba reproduciendo. En las pocas semanas del año en las cuales aparecen células vegetativas, ahí la encontramos y conseguimos relacionar la presencia de esporas, que en principio no parecían esporas de diatomeas, con la presencia de células viables. Y otra, ¿existe en el mundo de la diatomea algo parecido a lo que, por ejemplo, otros microorganismos como hongos establecen relaciones de micorriza con las raíces de plantas o alguna otra relación ecológica con otros organismos? Sí, de hecho, creo recordar que hay estudios que han visto diatomeas asociadas a holoturias, de estos pepinos de mar que aparecen en el fondo de los océanos, y también a otros animales. Hay algunos animales, digamos, inferiores, tipo gusano, sobre todo de los océanos, que tienen diatomeas, por lo menos que tienen diatomeas asociadas de alguna forma. No se sabe muy bien qué tipo de papel fisiológico desempeñan, pero se sospecha que puede ser un tipo de asociación simbiótica tipo líquen, de alguna forma, que el organismo le proporciona algún tipo de protección, digamos, y las algas, en concreto las diatomeas, pues le proporcionan al animal oxígeno o algún tipo de asociación. Pero es algo, vamos, se está empezando a estudiar. Hablamos de estudios de hace solo 2 años. Hasta ese momento, que yo sepa, no había descritas de este tipo de asociaciones entre diatomeas y otro tipo de organismos. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Bueno, pues si les parece, retomamos la segunda ponencia a -4.